¿Qué dice Promsex? 38 homosexuales fueron asesinados, crímenes de odio, homofobia, etc. Luego advertimos que de esos 38, 20 fueron asesinados por su pareja. O sea, por un homosexual que por riña, celos, qué sé yo, mató a su pareja. El estilista había sido brutalmente asesinado por el hombre que antes había jurado amarlo. Zamora, aparentemente esta era la primera vez que él y Yactayo se iban a ver frente a frente, luego de haberse conocido por la red social Manhunt, hecha para que los hombres conozcan a otros hombres. Pero lo que creyó se convertiría en la excusa perfecta para acabar con el vínculo entre ellas sería su condena, pues Mesa no le permitiría que terminara con ella. Se negó a irse del apartamento que compartían, pero que pertenecía a Alicia, y además le aseguró que jamás podría desligarse de ella, que solo quitándose la vida podría librarse de ella. ¡La homofobia mata! ¡Hay que erradicarla! ¡La homofobia mata! ¡Hay que erradicarla! Continuando con la secuencia y el registro que dejó el paso de Agustín Laje y Nicolás Márquez por Perú en el año que marcó el inicio de todo, es preciso enfocarnos en un punto clave. Un momento en el que Nicolás Márquez expuso datos sumamente importantes. Estos datos despertaron mi curiosidad, por lo que decidí corroborarlos, y al hacerlo me encontré con información sorprendente sobre los supuestos crímenes de odio que algunas organizaciones no gubernamentales, más conocidas como ONGs, utilizan como base para promover su agenda. Márquez citó cifras extraídas del propio portal de Promsex, una de las ONGs más activas en el tema. Lo sorprendente fue que esos datos contradecían los argumentos que la misma organización suele esgrimir públicamente. Esta contradicción me llevó a investigar más a fondo y lo que descubrí no solo ratifica lo dicho por Márquez, sino que además revela una realidad de la cual muchas ONGs y medios alineados con la agenda progre prefieren callar, ya que pondría en entredicho el aparato argumentativo que sostienen. En Perú, durante los últimos 20 años, sí han ocurrido crímenes contra personas homosexuales. Algunos de estos casos involucran a figuras conocidas de la farándula peruana y fueron ampliamente cubiertos por medios de comunicación. Sin embargo, el dato relevante aquí es que la mayoría, por no decir todos, fueron en realidad crímenes perpetuados por las propias parejas de las víctimas, lo cual refuerza lo dicho por Nicolás Márquez. Aquí les dejo los casos más sonados. El estilista había sido brutalmente asesinado por el hombre que antes había jurado amarlo. Pues aunque la cantante aseguraba que su relación ya habría terminado, Mesa continuó amenazándola, prohibiéndole tener contacto con cualquier hombre e incluso encerrándola en su hogar. Sumado a esto, Alicia descubriría que además de la violencia que ejercía en su contra, Mesa también le estaba siendo infiel. Pero lo que creyó se convertiría en la excusa perfecta para acabar con el vínculo entre ellas sería su condena, pues Mesa no le permitiría que terminara con ella. Se negó a irse del apartamento que compartían, pero que pertenecía a Alicia, y además le aseguró que jamás podría desligarse de ella, que solo quitándose la vida podría librarse de ella. Sábado 25 de febrero, cuadra 1 de la avenida Castrovirreina en Breña. Según Zamora, aparentemente esta era la primera vez que él y Yactayo se iban a ver frente a frente, luego de haberse conocido por la red social Manhunt, hecha para que los hombres conozcan a otros hombres. Sentencia de 18 años de prisión contra Zamora. Él es directamente acusado del delito de homicidio, falsedad genérica también, y se confirma 2 años de prisión suspendida contra Cáceda Benvenuto por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado. Marco Antonio, famoso estilista y empresario peruano, conocido por su cadena de peluquerías a nivel nacional y por ser muy asiduo a programas de televisión, fue asesinado el 9 de julio de 2009 en su departamento de San Isidro, en Lima. Los responsables fueron su entonces pareja Jorge Glenny Ponce junto a 2 cómplices. Otro caso sonado fue el del masajista Enrique Armestar en 2012, asesinado por su pareja Ricardo Vázquez. Y otros casos relevantes como el de José Antonio Centeno, asesinado por su pareja en un hostal. Junto al caso de Alicia Delgado y José Yactayo, he mencionado casos sonados de personajes conocidos, los cuales prácticamente todos han sido
crímenes a manos de parejas de las víctimas. Ojo que solo estoy mencionando el caso de personajes famosos o con cierta fama. Incluso no menciono el caso de Alex Quiroga, conocido en Perú como el estilista de las estrellas, por no haber encontrado información que me permita asegurar quién fue el autor de su asesinato. Supuestamente fue una pareja ocasional, pero es algo que no puedo confirmar ahora. Esta narrativa que califica estos actos como crímenes de odio contra la comunidad LGTB es promovida por organismos internacionales, ONGs y muchos medios de comunicación, los cuales buscan implantar la idea de que son ocasionados por un odio insano a causa de la intolerancia. Sin embargo, como ya vimos, la mayoría de casos involucra a personas con la misma orientación sexual. Un caso sonado internacionalmente fue el atentado en una discoteca de la comunidad gay en Orlando, donde la prensa calificó el acto como producto de homofobia. Sin embargo, algunas personas mencionaron en torno al responsable como un asiduo asistente a bares gay y usuario de aplicaciones para conocer a personas del mismo sexo. Este caso fue utilizado para esparcir la narrativa de los crímenes de odio en muchos países, y Perú no fue la excepción. Intersexuales, queers. A propósito de lo que ha sucedido en Orlando hace unos días, la matanza, este crimen de odio de más de 50 personas, muchos de ellos latinos, que eran de la población LGTB, en la discoteca Pulse en Orlando, a manos de una persona fanática, a manos de una persona fanática, a manos de una persona fanática, a manos de una persona fanática. Habiendo más casos como este, pero no los menciono por no ser personajes tan conocidos en Perú, les dejo con el argumento de Nicolás Márquez, en el que ponía el dedo sobre la llaga sobre este asunto y dejando un tema muy importante para el análisis. Antes que se vaya. Si la homofobia, se calificaría entonces, por ejemplo, es un poco difícil, no se entiende muy bien la letra, disculpen. ¿La calificaría entonces, por ejemplo, los crímenes de odio a la comunidad LGTB? Bueno, ahí habla esa pregunta de crímenes de odio y discursos de odio, según... Bueno, digamos, el fetiche propagandístico de los intolerantes cuando hacen alusión al discurso de odio es exactamente el mismo que hacía el castrismo cuando reformó el habla oficial en Cuba cuando hablaba de los discursos contrarrevolucionarios. Entonces empiezan a modificar el lenguaje y es el Estado interviniendo en el habla. Lo que pasa que antes el Estado... La intervención del Estado en el habla la imponían los comunistas. Ahora lo ponen aquellos que se dicen liberales y son funcionales a los comunistas. Respecto de los crímenes de odio, quiero comentarle a la señorita unos datos que son de su propio país, no son de mi país. Entre el año 2013 y el año 2016, una organización de izquierda, por supuesto, como PromSex, denunció que hubo 38 homosexuales asesinados y dice, crímenes de odio, homofobia, todo el fetiche lingüístico propagandístico propio de la extrema izquierda y aceptado críticamente por el centrismo liberal bien pensante. ¿Qué dice PromSex? 38 homosexuales fueron asesinados, crímenes de odio, homofobia, etc. Luego advertimos que de esos 38, 20 fueron asesinados por su pareja. O sea, por un homosexual que por riña, celos, qué sé yo, mató a su pareja. O sea que ahí no existe homofobia de ninguna característica ni ninguna motivación de matar a alguien por el mero hecho de tener una sexualidad distinta. Que por otra parte, el asesino tiene la misma sexualidad de la víctima. O sea, pareciera ser una homofobia intestina en el mismo seno de la comunidad. Los 18 crímenes restantes denunciados por PromSex son robos azarosos, como puede padecer cualquiera en un hecho callejero donde es muerto. No hay una sola evidencia de los 38 casos, de los cuales 20 fue asesinado confirmadamente, o sea, más de la mitad, por un victimario homosexual. En los otros 18 hubo hechos fortuitos. En el año 2015, en Perú, datos oficiales del Estado, murieron 2.550 personas. Si PromSex, que se encarga de ver la sexualidad de la víctima, registró 38 en 4 años y hubo 2.500 peruanos asesinados en el año 2015, estamos en condiciones de afirmar, conforme la lógica de nuestros contertulios, en que en Perú se vive la heterofobia. Porque la inmensa mayoría de los 2.500 asesinados eran heterosexuales. Esto de arrogarse la potestad de saber la motivación del asesino es otra intromisión del Estado en el fuero íntimo de un victimario cualquiera sea. Que además
riñe con todas las estadísticas oficiales del Estado peruano y las que emitió la organización LGBT Promsex.